Vivimos creyendo que la tierra bajo nuestros pies es estable, que nada puede alterar esa sensación de seguridad que sentimos al caminar por nuestras ciudades, sentarnos en nuestras casas o dormir tranquilos durante la noche. Pero la realidad es que el suelo en el que confiamos guarda un poder inmenso y silencioso, capaz de liberarse en cualquier instante sin previo aviso. Cuando la tierra tiembla, no existen advertencias ni tiempo para prepararse, solo segundos de incertidumbre, caos y miedo. Y sin embargo, en medio de esa desesperación, siempre hay cámaras que logran registrar el momento exacto en que la naturaleza se revela, revelando imágenes tan impactantes que parecen sacadas de una película, pero son absolutamente reales. En marzo de 2025, el sudeste asiático fue escenario de uno de los desastres más dolorosos de su historia reciente. Un terremoto de magnitud 7.7 golpeó Myanmar con una fuerza devastadora. Las ondas sísmicas recorrieron más de 1000 kilómetros y llegaron hasta Bangkok, en Tailandia. Los vídeos que circularon mostraban escenas de auténtico pánico, edificios tambaleándose como si fueran juguetes, puentes resquebrajados y un rascacielos en construcción que colapsó en cuestión de segundos, levantando una nube de polvo tan densa que oscureció el cielo. Aquel derrumbe se convirtió en símbolo de la tragedia. Más tarde, se descubrió que la estructura había sido construida con materiales de mala calidad, que se ignoraron advertencias y que la corrupción en la obra había sido determinante para que cientos de vidas se perdieran en un instante. La furia del terremoto se combinó con la negligencia humana, creando un cóctel letal. Mientras Myanmar intentaba levantarse de la catástrofe, sus efectos se sintieron más allá de sus fronteras. En China, un hospital fue sacudido con tanta fuerza que las cámaras de seguridad captaron a 2 enfermeras corriendo hacia la sala de neonatología. En medio del sismo, las mujeres se aferraron a las incubadoras para proteger a los recién nacidos, convirtiéndose en ejemplo de valentía y humanidad. Esa escena recorrió el mundo entero, recordándonos que, aun cuando todo parece derrumbarse, siempre hay quienes arriesgan su vida por los demás. En otro rincón de China, un limpiador de ventanas vivió segundos que parecían eternos. Colgado a decenas de metros de altura, quedó suspendido en el aire mientras el edificio se sacudía violentamente. El agua de un tanque cercano se derramaba como una cascada, y su cuerpo oscilaba de un lado a otro con el vaivén del rascacielos. No había nada más entre él y el vacío que un arnés y una delgada cuerda que resistía el tirón. La escena, grabada desde la calle, heló la sangre de quienes la vieron. Ese hombre sobrevivió, pero se convirtió en símbolo del límite entre la vida y la muerte durante un terremoto. Uno de los registros más impactantes vino de un deslizamiento tectónico captado en tiempo real. Por primera vez, cámaras de alta definición documentaron cómo la Tierra literalmente se abría, desplazándose lateralmente en una fracción de segundo. La grieta se extendía como si la superficie fuese de papel, mostrando la violencia oculta bajo nuestros pies. Aquellas imágenes, analizadas por geólogos, se convirtieron en una pieza clave para comprender mejor el comportamiento de las fallas activas, aunque para quienes lo vivieron no fue más que un recordatorio de lo vulnerables que somos ante la fuerza de la naturaleza. No mucho tiempo después, en Taiwán, un terremoto de magnitud 7.2 sorprendió a estudiantes durante una jornada deportiva. El gimnasio de una escuela se vino abajo mientras los jóvenes corrían intentando escapar. Un segmento del techo cayó exactamente donde segundos antes se encontraban decenas de alumnos. El vídeo, registrado por una cámara de seguridad, mostró el poder de la suerte y la rapidez de reacción en medio de un desastre. En Vanuatu, un almuerzo tranquilo en un restaurante se transformó en caos absoluto cuando un terremoto de 7.3 sacudió la isla. Mesas volaron, platos se rompieron y los gritos llenaron la sala mientras las personas corrían en busca de una salida. El vídeo no solo mostró la desesperación humana,
sino también cómo en cuestión de segundos la normalidad puede convertirse en una escena de supervivencia. En Rusia, la península de Kamchatka fue golpeada por un terremoto de magnitud 8.8, uno de los más potentes jamás registrados. En medio de la sacudida, dentro de una sala de operaciones, los médicos continuaron trabajando con calma absoluta. El paciente, anestesiado sobre la mesa, dependía de ellos, y aunque los instrumentos temblaban, las luces parpadeaban y el suelo parecía rugir, los cirujanos no interrumpieron la operación. El paciente sobrevivió, y aquel vídeo se convirtió en un símbolo de profesionalismo y resistencia frente al caos. Japón, un país marcado por su historia sísmica, vivió en la prefectura de Ishikawa un temblor feroz en 2024. Una cámara dentro de un automóvil captó cómo las calles se sacudían con tal violencia que las casas parecían desplomarse al unísono. Japón cuenta con algunos de los sistemas antisísmicos más avanzados del mundo, bases flotantes que permiten que los edificios se muevan sin quebrarse y materiales diseñados para absorber el impacto. Pero incluso allí, donde la ingeniería lucha constantemente contra la naturaleza, cuando la magnitud es extrema ni la mejor tecnología es garantía de seguridad. El contraste es evidente cuando se observa la realidad en otros países. En lugares donde las construcciones no están preparadas, un temblor moderado puede derribar barrios enteros. Miles de edificios antiguos permanecen en pie como si fueran seguros, pero en realidad son trampas mortales que esperan el momento exacto para colapsar. En Taiwán, otro terremoto demostró que incluso dentro de un automóvil, el peligro es real. Un deslizamiento de tierra arrastró un vehículo y lo aplastó parcialmente. El conductor, por un milagro, logró escapar. Ese vídeo se convirtió en advertencia. No existe un lugar completamente seguro cuando la tierra decide moverse. En medio de tanta tragedia, también hay escenas insólitas que parecen sacadas de una comedia. Durante un sismo en China, mientras todos huían despavoridos, un niño regresó tranquilamente a la mesa para servirse más arroz. Sus familiares gritaban, corrían y buscaban refugio, pero él, con calma absoluta, siguió comiendo como si nada pasara. La escena se volvió viral, mostrando el contraste entre el instinto de huir y la inocencia de un niño que solo quería disfrutar su comida. En Indonesia, un sismo de 7.8 demostró que ni siquiera en un bosque abierto se está completamente a salvo. El suelo vibraba con tanta intensidad que los árboles crujían y el terreno se agitaba como un mar en tormenta. Aquel vídeo fue clave para entender que, aunque la lógica nos diga que un espacio abierto es más seguro, la naturaleza siempre tiene sus propias reglas. En Nepal, una ciudad entera se estremeció cuando un terremoto de magnitud 7.8 golpeó Katmandú. Los edificios, muchos de ellos construidos con materiales frágiles, se derrumbaron como castillos de arena. Los vídeos mostraron a multitudes corriendo en todas direcciones, tratando de escapar del polvo y los escombros. Nepal está en una de las zonas sísmicas más peligrosas del mundo y, a pesar de su historia de desastres, la vulnerabilidad sigue siendo enorme. En 2015, un terremoto aún más devastador había dejado miles de muertos y destruido gran parte de la ciudad, pero la amenaza persiste. Incluso en América Latina, los temblores han dejado huella. En 2018, Venezuela vivió un terremoto de magnitud 7.3 cuyo impacto se extendió hasta Trinidad y Tobago. Una cámara de seguridad en un supermercado captó cómo los estantes temblaban, los productos caían al suelo y los clientes miraban alrededor confundidos sin saber si correr o quedarse quietos. Y si hablamos de historia, no se puede olvidar el terremoto de Japón de 2011, con magnitud 9.1. No fue solo la fuerza, sino la duración lo que lo hizo inolvidable. Más de 6 minutos de movimiento constante. En ese lapso eterno, millones de personas pensaron que el mundo jamás se detendría.
Edificios que parecían invencibles se doblaban, carreteras se rompían y la sensación de impotencia era total. Ese evento no solo destruyó ciudades enteras, sino que también desencadenó un tsunami y un desastre nuclear en Fukushima, recordándonos que un terremoto puede ser el inicio de una cadena de catástrofes. Cada video, cada imagen, cada grito captado en esas grabaciones, nos recuerda lo frágil que es la vida frente a la tierra que habitamos. No importa cuánto avancemos en tecnología, cuánto planeemos o cuán preparados creamos estar, la fuerza de un terremoto siempre puede superar nuestras expectativas y poner en evidencia que seguimos siendo pequeños ante la naturaleza. Y quizás esa sea la lección más importante, vivir conscientes de que la seguridad absoluta no existe, que todo puede cambiar en segundos y que la verdadera fortaleza está en cómo reaccionamos, en cómo nos apoyamos unos a otros cuando el suelo se mueve bajo nuestros pies. Este recorrido por los terremotos más impactantes captados en cámara es más que una colección de tragedias. Es un recordatorio de la resiliencia humana, de la valentía de quienes, en medio del caos, protegen vidas, y de la fragilidad que compartimos todos, sin importar el lugar del mundo donde vivamos. Porque al final, la Tierra no entiende de fronteras, y cuando decide liberar su poder, lo único que nos queda es resistir, sobrevivir y aprender. Y si quieres seguir conociendo más historias impactantes como estas, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este viaje para descubrir juntos la fuerza y los misterios de nuestro planeta.